Nuggets de pollo, helado de menta, aceitunas o cola de langosta. No, hoy no vamos a darte recetas de cocina, sino que vamos a mostrarte los últimos antojos de los presos del corredor de la muerte. Esto es lo que algunos presos querían comer en sus últimas comidas. Ronnie Lee Garner era un rico traficante de drogas cuando robó la taberna Cheers en Salt Lake City, Utah en 1984. Durante el atraco, Ronnie disparó y mató a un camarero llevándose solo la modesta suma de $100. Fue detenido 3 semanas después y en el juicio volvió a hacer de las suyas, esta vez matando a un abogado en un intento fallido de fuga. Tenía una pistola en ese momento y la introdujo en la sala. Ronnie Lee fue por supuesto condenado a muerte y como era una persona muy rica económicamente, era bastante exigente en cuanto a sus gustos, así que para su última comida, el hombre no se anduvo con rodeos y pidió una comida de embajador, un enorme filete, cola de langosta, tarta de manzana, helado de vainilla y un 7-Up. El preso disfrutó de su última comida mientras veía la trilogía del Señor de los Anillos y leía la justicia divina porque también se sentía acusado injustamente. Después de su comida, Ronnie comenzó un ayuno de 48 horas porque dormir con el estómago vacío siempre es mejor. Garner fue ejecutado el 18 de junio de 2010 con un poco de hambre en el estómago, ya que llevaba 2 días sin comer, pero habrá cumplido sus últimos deseos, lo que no es nada para alguien que mató a 2 personas injustamente. Thomas J. Grasso era un estadounidense que vivía en Nueva York con su esposa. En 1991 asesinó a una joven y a un anciano de 81 años al que mató con un cable eléctrico y al que robó un cheque de la seguridad social. Un doble asesinato que sumió a otro anterior de 6 meses antes en el que mató a una mujer de 87 años a la que robó dinero y un televisor. Tras su condena, Grasso pasó sus últimos días en la penitenciaría estatal de Oklahoma. Estuvo confinado 23 horas al día en su celda de 4 metros cuadrados en el corredor de la muerte que compartía con otros 49 condenados. Solo se le permitía 1 hora de ejercicio al día y 3 duchas a la semana. Y para compensar esta falta de comodidad y permitirse un último capricho, Grasso quiso algo especial para su última comida en la víspera del 20 de marzo de 1995. El estadounidense pidió simplemente 2 docenas de mejillones, 2 docenas de almejas al vapor con un chorrito de zumo de limón, por favor, una hamburguesa doble con queso de Burger King, 6 costillas de cerdo a la parrilla, 2 batidos de fresa, media tarta de calabaza con nata, fresas en dados y la guinda del pastel, una caja de espaguetis. Esas cosas redondas parecían a la pasta que nadan en su salsa de tomate que tanto le gustaban a Grasso. El problema era que el personal de la penitenciaría no atendía su petición. Al convicto le dieron espaguetis normales en lugar de espaguetis con albóndigas y obviamente el menú no era de su gusto. Una verdadera ofensa. Sintiéndose profundamente insultado, Thomas Grasso no se detuvo allí. Justo antes de recibir la inyección letal, sus últimas palabras fueron: he comido espaguetis, pasta fresca, no espaguetios. Quería que la prensa lo supiera. Decididamente, esto es mala suerte. Finalmente, Grasso falleció a la edad de 32 años, 6 años por inyección letal. Seguro que desde allí abajo se arrepiente amargamente de haber escupido en la sopa. Se sabe que Timothy McVeigh cometió uno de los actos más mortíferos de la historia de Estados Unidos antes del 11 de septiembre. En la mañana del 19 de abril de 1995, este veterano del ejército estadounidense detonó un vehículo bomba frente al edificio federal Alfred P. Murrah de Oklahoma City, después de haberlo construido y conducido él mismo. Este acto costaría la vida a 168 personas y heriría a otras 680. Timothy fue detenido solo 1 hora más tarde porque había olvidado poner la matrícula en la parte trasera de su coche. El error. Hablando de albóndigas, parece que a Timothy McVeigh le encantaban, especialmente si son dulces, heladas y con sabor. Si saben a lo que me refiero. Lo has adivinado. El condenado quería como última comida un alimento que le recordara los bocadillos de su infancia, para suavizar lo terrible que le esperaba. El preso pidió que le trajeran cucharadas de helado de menta, un sabor ciertamente extraño. Viéndolo, nadie apostaría a que este terrorista tiene todavía un espíritu bondadoso. Y ojo, el grandulón pidió 1 litro entero de helado de chocolate, nada menos. 2 horas antes de su ejecución, Timothy pidió a un sacerdote católico que le diera la extrema unción, en la que debía confesar sus pecados, incluso los más simpáticos como el helado de menta. Sin embargo, no tenía ningún remordimiento por haberse comido su litro de helado de menta. De todos modos, ya no le preocupaba su figura. El condenado tuvo un pequeño dolor en el estómago porque tragar 1 litro entero de helado no es muy digerible, pero no duró mucho porque recibió una inyección letal en la penitenciaría de
Walter Hott. Unas horas después, fue a reunirse con su señor con el estómago lleno y el aliento fresco. Robert Alton Harris era un estadounidense especializado en el robo de coches, el hurto, el secuestro y sobre todo el asesinato. En 1978 ejecutó a 2 adolescentes en San Diego tras engañarlos y robarles el coche. Después, con la complicidad de su hermano Robert Alton, fue en ese mismo coche a robar un banco. Fue detenido a los pocos minutos y acusado de asesinato, robo de coches, secuestro, hurto y atraco a un banco. Harris fue condenado a muerte el 6 de marzo de 1979, la primera vez que esto ocurría en el estado de California desde 1967. Entre 1979 y 1992, eso es bastante tiempo, un tiempo en el que el condenado no comió lo suficiente y cuando lo hizo no fue de su agrado. Por eso, cuando llegó el día de su ejecución y le preguntaron qué quería para su última comida, Robert Harris se desató, pidió y recibió una cubeta de KFC con 21 piezas de pollo frito, 2 pizzas grandes de Domino's, un helado, una bolsa de gominolas, un paquete de 6 de Pepsi y un paquete de cigarrillos Camel. Evidentemente ya no le importaba su salud. Harris estaba obviamente hambriento, ya que se lo comió todo esa noche. Por supuesto, esa cantidad de comida era mucho para un solo hombre, pero Robert Alton estaba muy ansioso por compensar todos los años en los que no se había metido un solo nugget de pollo en la boca. Debió pasar una mala noche con toda esa comida, pero no tuvo que preocuparse más porque a primera hora de la mañana fue escoltado a la cámara de gas de la prisión estatal de San Quentin, donde falleció, pero por suerte no su comida de la noche anterior. Debemos creer que no fue fácil para él y que disfrutó de su última comida como debía. Dejemos espacio para un poco de sarcasmo y humor negro. En 1992, Ricky Ray Rector esperaba su ejecución en el corredor de la muerte por haber cometido un doble asesinato. Cuando los guardias le preguntaron qué quería para su última comida, Rector les dijo que quería filete, pollo frito, refresco de cereza y un trozo de tarta de nueces, un menú clásico. Una vez que estuvo solo en la celda, Rector se puso a comer naturalmente, pero cuando los penitenciarios vinieron a escoltarlo a la cámara de ejecución, se dieron cuenta de que la tarta seguía intacta. Rector no la había tocado. Entonces le preguntaron por qué la había pedido y no se la había comido. Él simplemente contestó que prefería dejarla para más tarde. Eso es lo que significa aguantar hasta el final. Por desgracia para Rector, el más tarde nunca se produjo y el preso no se comió su pastel, ya que fue ejecutado unos minutos después, pero al menos hizo sonreír a la gente antes de irse. Victor Feger llegó a Dubuque, Iowa en 1960. Ese año alquiló una habitación en una pensión para empezar a llamar a los médicos en las páginas amarillas locales. Así fue como dio con un médico llamado Edward Bartels, al que mintió para que fuera a su casa, lo secuestrara y lo matara. Pocos días después, Feger fue detenido mientras intentaba vender el coche de su víctima. Fue declarado culpable y condenado a muerte por el propio presidente John F. Kennedy. Pero Victor no era un preso más. Mientras que a los condenados a muerte se les da un festín para su última comida, Feger optó por ser minimalista. De hecho, pidió una aceituna. Sí, has oído bien, una aceituna pequeña con su hueso. Como pueden ver, esto no iba a calmar su hambre. Al fin y al cabo, ya no le importaba el hambre, pues su verdadero fin estaba cerca. Tampoco era para mantener el sabor de la aceituna en su boca. Podría pensarse que esperaba morir de asfixia tragándose torpemente el hueso y así evitar toda la insoportable angustia que precedió al fatídico momento de la ejecución. Pero tampoco fue eso, porque Feger no se comió la aceituna. Esta se encontró en el bolsillo de su traje. Por desgracia, murió con el estómago vacío. El secreto de Victor Feger fue finalmente enterrado con él. Oh, sí, y con la aceituna también. Adolf Eichmann fue un gran criminal nazi. Fue un alto funcionario del Tercer Reich y responsable en gran medida a la solución final. Era un hombre muy poco simpático y se sabe que escapó del juicio de Nuremberg. Tras ser capturado por el Mossad en 1960 en Buenos Aires y enviado a Israel, Adolf fue condenado a muerte en 1962. Unas horas antes de su ejecución le preguntaron qué quería comer en su última cena. El condenado rechazó esta oferta porque no quería comer sino que tenía sed. Entonces pidió que le trajeran solo una botella de Carmel, un vino tinto israelí. Podría pensarse que era una forma de emborracharse y hacer más llevadera su ejecución, pero al final Adolf Eichmann solo se bebió la mitad de la botella porque presentarse ante Dios con resaca no es muy religiosamente correcto. Al fin y al cabo, la resaca no es nada comparada con todo el mal que hizo en vida y por el que tendrá que ser juzgado. Eichmann fue finalmente ejecutado en la horca en la prisión de Ramla, cerca de Tel Aviv. Habrá muerto un poco chispado, pero al menos no lo habrá sentido.
A lo largo de su vida, James Edward Smith se puso muchos sombreros y tuvo muchos trabajos, desde adivino hasta taxista. La mayoría de las veces decía ser un sacerdote vudú, y como estos trabajos no le aportaban mucho, un día decidió robar y matar a un agente de seguros en Texas, un crimen que le valió la pena de muerte. Unos días antes de su ejecución, Smith quiso tener algo bastante especial para su última comida. El preso pidió raicunda, un tipo de tierra frecuentemente asociada a los rituales vudú. El condenado creía que si la comía antes de ser ejecutado, su espíritu quedaría libre para pasar al más allá y no permanecer en los pasillos de la prisión acechando a los presos y a los guardias. Lo has adivinado, su loca petición fue denegada por el Departamento Correccional de Texas. Horas antes de fallecer, a Smith se le concedió un indulto. Permaneció en el corredor de la muerte durante 2 años. 2 años más de sufrimiento para el preso, que finalmente fue ejecutado por inyección el 26 de junio de 1990. Me pregunto, ¿qué le dieron de comer por última vez? ¿Un pequeño bote de yogur natural? No es tan original como el barro, pero evitó una grave indigestión en la otra vida. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías pedido? Házmelo saber en los comentarios, nos encantaría saber qué te gusta. Y si te gusta este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones.